Bienvenidos a este nuevo vídeo, en el cual vamos a trabajar con funciones de transferencia de primer orden, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Como veis, tenemos un sistema de control de temperatura, por ejemplo de un horno, en el que el bloque principal, el bloque de la cadena principal, presenta una función de transferencia de primer orden, porque tiene una ganancia, tiene una constante de tiempo, es decir, tiene un retraso en la respuesta. Desde que yo aplico la consigna hasta que obtengo el valor final de la respuesta, va a pasar un cierto tiempo, que ya sabemos que es 5 veces la constante que aparece aquí, 5 veces este valor aproximadamente. También tenemos nuestra función de transferencia del sistema de realimentación o sistema de medida, que es 0,05 voltios partido grado centígrado. La función principal, GDS, en lazo abierto, está aquí con unidades grado centígrado partido por voltio. Entonces, lo que nos piden es determinar, por un lado, la salida, es decir, el valor final de la temperatura en lazo abierto, en lazo cerrado, y representar gráficamente las dos respuestas, es decir, las gráficas con las curvas de evolución de la salida, es decir, la variación de la salida con respecto al tiempo, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Y siempre teniendo en cuenta que la consigna aplicada nos dicen que es de 5 voltios, un escalón de 5 voltios. Por lo tanto, yo lo primero que hago aquí es ir y representar mi consigna SP con una amplitud de 5 voltios. Bien, en primer lugar vamos a trabajar con el sistema en lazo abierto. Para ello vamos a hacer esta primera simplificación, que es romper el lazo. Esto ya será nuestra PV y la función de transferencia será GDS igual a 20 partido 1 más 150 por S, ya que no tenemos más funciones de transferencia que esta. Entre la entrada, la consigna y la salida tenemos este bloque. Este bloque ahora no interviene en la función de transferencia, porque el lazo no está cerrado. Solamente nos sirve para medir la PV, y en función de la PV pues poder determinar el valor de la I, ya que sabemos en todo momento que se va a cumplir que la PV es igual a la I por H. Entonces simplemente la función de transferencia en lazo abierto es todo el producto de los bloques que tenemos en esta cadena de medida, pero en esta cadena principal. Todo lo que hay aquí. Aquí solamente hay un bloque que es el resultado final, pero si hubiese diferentes bloques sería el producto de los bloques que hay, como ya sabemos, en una cadena principal con varios bloques en serie se multiplican las respectivas funciones de transferencia. Aquí ya está hecho el resultado final. Por lo tanto es GDS 20 partido 1 más 150 por S. Para hallar la salida, repito, vuelvo a tener en cuenta, lógicamente, mi consigna. Mi consigna es 5 voltios. Eso nunca lo tengo que perder de vista. Entonces, la valor final de la I, cuando está en régimen permanente, la salida de mi función de transferencia es la I final. Esto sería ya en régimen permanente. Y el valor de la GDS en régimen permanente ya coge el valor directamente de la K. De la K, que es, como ya sabemos, es la ganancia de mi función de transferencia, siendo la constante de tiempo la de 150 segundos, que son los dos datos que necesito para representar nuestra respuesta. Bueno, pues la salida en este caso en valor final será, entonces, fijándonos en esta simplificación, la salida es la consigna por la K.
La consigna son 5 voltios y la K son, bueno, en este caso son 20. Como es salida son grados centígrados, porque es un control de temperatura, salida grados centígrados, entrada son voltios, las unidades de la K serán grados centígrados partido por voltio. Y aquí sería 5 voltios por 20 grados centígrados partido por voltio. Con lo cual veo que se me van voltio y voltio. ¿Qué me queda? Una I final de 100 grados centígrados. Es decir, cuando yo aplico mi consigna en escalón, va a tardar un cierto tiempo en llegar a los 100 grados centígrados. Y ese tiempo va a estar determinado por la constante de tiempo. Va a ser 5 veces este valor de tiempo, el que va a necesitar el sistema para que la temperatura llegue a los 100 grados centígrados. Bien, y ahora tengo que hacer el cálculo de la función de transferencia en lazo cerrado y hallar la salida también en lazo cerrado. Entonces, simplemente yo tengo ahora esto y yo todo este sistema de lazo cerrado lo puedo representar, lo puedo simplificar como un solo bloque. Un solo bloque cuya función de transferencia es precisamente G total de S. Llamamos G total para distinguirla de esta G de S, que es la de lazo abierto. Entonces, esto es equivalente a tener un solo bloque con una entrada que es la propia consigna, es decir, el mismo valor. Su función de transferencia es G total de S y la salida es la I para cualquier valor, para cualquier instante. Sin embargo, en régimen permanente, esto a su vez también se puede simplificar todavía más, y es que en régimen permanente la salida va a ser el valor final, ya que el valor ya se ha estabilizado. Entonces esto sería I final, la consigna es la misma, porque no cambia, y la función de transferencia se me convierte en la ganancia de esa función de transferencia. Entonces simplemente voy a calcular la función de transferencia aplicando el método que ya sabemos, que es que la función de transferencia G total es la G partido 1 más G por H. Que además lo tenemos calculado en un vídeo anterior. Entonces aplico eso mismo aquí a mi sistema, en lo cual tengo que G total de S es igual a una fracción en la cual numerador sería mi función de transferencia en lazo abierto, es decir, la G de S, 20 partido 1 más 150 por S, en grados centígrados partido por voltio, y abajo tendré 1 más eso mismo, es decir, esto mismo, multiplicado por la H, es decir, los 20 partido 1 más 150 por S y por 0,05 voltios partido grado centígrado. Bueno, otra vez no voy a poner las unidades, o bueno, las puedo poner, pero en este caso se ve claramente que se van a simplificar. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí tengo grado centígrado partido por voltio y aquí tengo voltio partido grado centígrado. Como tienen que estar multiplicadas, pues las unidades se cancelan entre sí, se anulan y me queda sin unidades. Bien, entonces, siguiendo con la simplificación, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es que aquí 20 por 0,005 es 1. Entonces, lo que hago es sacar denominadores comunes para los dos, o sea, el numerador y el denominador, de manera que luego lo puedo simplificar ya. Tendría G total de S, saco el denominador común, arriba sería el 20 partido 1 más 150S, 20 partido 1 más 150 por S, y abajo sería, lo que hago es sacar esto del denominador común, por lo tanto tengo que multiplicarlo por el 1, y luego me queda esto por 1, esto por 1, y más 20 por 0,05, y con el denominador 150 por S. Entonces me queda que es 1 más 150 por S, más 20 por 0,05, que es 1, y partido a su vez 1 más 150 por S. Con lo cual, ahora sí,
todo esto y todo esto se me va. ¿Y qué es lo que me queda al final? Pues lo que me queda al final es que la G total de S es 20 partido 1 más 1, 2, más 150 por S. Ahora bien, esta función de transferencia no es de primer orden. No tiene la forma, o sea, sí es de primer orden, pero no tiene la forma estándar, la forma necesaria para poder identificar cuál es la ganancia y cuál es la constante de tiempo. Porque para eso tendría que tener, la función de transferencia tendría que ser de tipo G de S igual a una ganancia partido 1 más la constante de tiempo por S. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir esta función de transferencia, que no es exactamente de esta forma, a esta forma. Con lo cual, este 2 lo tengo que convertir en un 1. ¿Cómo lo hago? Dividiendo todo entre 2. Bien, continuando con la simplificación, ahora simplemente para que me quede en la forma normal de la función de transferencia de primer orden, divido numerador y denominador entre 2, o sea, entre este valor. Entonces, para ello divido entre 2, divido entre 2 y divido entre 2. Con lo cual, aquí me queda 10 grados centígrados partido por voltio. Aquí me queda ya 2 partido por 2 es 1. Y 150 partido por 2 son 75. 75 por S. Entonces, esa es la función de transferencia en lazo cerrado. Bien, y para calcular ahora el valor final de la salida, simplemente aplico lo de siempre. Valor final de la salida es consigna por la ganancia. La ganancia es lo que está como numerador. Luego es 10 grados centígrados partido por voltio. Entonces son 5 voltios de consigna por 10 grados centígrados partido por voltio. Con lo cual, de nuevo, voltio y voltio se me van y el resultado final es, que la I final es 50 grados centígrados. Ya vemos que si en lazo abierto para la misma consigna nos salía 100 grados centígrados, en lazo cerrado, con 5 voltios, nos sale la mitad. ¿Por qué? Pues porque el producto de G por H nos salía 1. Es decir, la ganancia de lazo, cuando la ganancia de lazo G por H es igual a 1, eso no tiene por qué ocurrir siempre, pero lo normal es que se ajuste en el sistema la H para que G por H sea igual a 1, como situación inicial. Entonces, por ello, vamos a conseguir que en lazo cerrado la función de transferencia, es decir, la ganancia se reduce a la mitad, como vemos, que al principio teníamos 20, en lazo abierto, en cambio en lazo cerrado tenemos una ganancia de 10. Por lo tanto, ante la misma consigna, como la ganancia se ha reducido a la mitad, también la salida se ha reducido a la mitad. En el siguiente vídeo vamos a finalizar el ejercicio, es decir, vamos a calcular las respuestas en lazo abierto y en lazo cerrado.